Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del tema de forja para la materia de comportamiento mecánico. Bien, empezamos hablando de qué es la forja. Podemos decir que el forjado es un proceso de fabricación en cual nos permite darle la forma a un metal utilizando distintas herramientas, distintas fuerzas de compresión que nos permiten darle dicha forma deseada, como un martillo, o también se puede utilizar matrices, prensas hidráulicas para poder darles dichas formas. Podemos también clasificar rápidamente el forjado en frío o en caliente, de lo cual hablaremos a continuación. Principales procesos de forjado. Aquí tenemos tres principales tipos de forjado. El estirado, que significa que la longitud va a aumentar y la sección transversal de nuestro material va a disminuir. El recalado, que es lo inverso al estirado, donde tenemos que la longitud disminuye y la sección transversal va a ser la que aumente. El apretado de matrices de compresión cerradas, esto quiere decir que se produce un flujo multidireccional, es decir, que al estar el metal dentro de dos matrices, el cual es apretado, el metal se va a dirigir en distintas direcciones. Bien, tenemos la forja a martillo y forja en prensa. Principalmente en la forja de martillo hay dos tipos de martillos, el que es de potencia y el de caída. El de potencia podemos tener un martillo mecánico o un neumático para poder golpear el material y darle la forma así. También podemos tener un martillo de caída. ¿Esto qué quiere decir? Pues tal cual teniendo martillos normales, permitiendo que al hacer fuerza, el movimiento de golpeado, la gravedad nos ayude a llevar a cabo el contacto, dándole la forma que deseamos. En el caso de la prensa tenemos mecánica y hidráulica. De igual manera que con el martillo, tenemos que la prensa mecánica se utiliza para aplicar fuerzas y dar la forma al metal. Y en la hidráulica se usa un sistema hidráulico en el cual se puede ejercer la presión y así damos fuerza, forma al material. Tenemos la forja de matrices, lo cual quiere decir que se puede forjar en troquel abierto, donde el metal se coloca entre las matrices abiertas y se forma mediante una presión de martillado, así como se muestra en la imagen de abajo, de manera que tenemos también la forja en frío y en caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que para la forja en caliente tenemos que calentar nuestro material a altas temperaturas sin excedernos, sin llegar a un punto de fusión, y la forja en frío solamente se llega a calentar un poco el material, pero no son temperaturas bastante elevadas. Tenemos ventajas de la forja. Para empezar, tenemos que la forja puede mejorar la resistencia y la durabilidad de los materiales, de manera que puede mejorar las propiedades mecánicas como la durabilidad, la resistencia, puede eliminar imperfecciones, puede redistribuir la estructura interna del material también. Tenemos también mejor control dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que la forja nos permite tener una precisión de las dimensiones que queremos que tenga nuestra pieza, que tenga nuestro material y que tenga bastante tolerancia a dichas piezas. De manera que es esencial para aplicaciones donde la precisión de nuestras piezas sea fundamental. También tenemos que tiene una mayor calidad de material, ya que así como se ha hablado en el primer punto, la forja puede reducir la presencia de porosidades, también de imperfecciones, siempre y cuando ésta sea bien utilizada, este método sea bien utilizado, por lo cual puede tener una mayor calidad del material. También tenemos la mejora de la estructura de grano. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso puede modificar la estructura del grano del metal de manera que puede conducir a una mayor resistencia y una mayor tenacidad del material. También tenemos que tiene mayor resistencia a la fatiga. Esto nos proporciona una mayor resistencia del metal a la fatiga, como se menciona, lo que en aplicaciones donde los materiales están expuestos a cargas durante mucho tiempo o a cargas bastante altas, tengamos una buena respuesta de dicho material. Tenemos la versatilidad de formas y tamaños,
Como bien podemos observar, en el caso de las matrices pueden tener diversas formas, diversos tamaños, y esto nos da una amplia variedad para poder aplicar este tipo de forja, por lo cual obtendremos piezas de bastantes tamaños, formas, lo cual puede cumplir varias necesidades. También tiene mayor densidad y homogeneidad del material. De manera que cuando se aplica la forja, se compacta el metal, de esta manera se aumenta la densidad y la homogeneidad que éste posee, lo cual contribuye a que las propiedades mecánicas sean consistentes. También tenemos, en este caso, menor desperdicio del material, ya que al compararla con otros tipos de fabricación, la forja no desperdicia tanto material. Generalmente se aprovecha la mayor parte de este y de manera que eso también puede ser beneficioso en la cuestión monetaria, al desperdiciar menos. Tenemos desventajas del proceso de forja, en el cual tenemos defectos en la pieza forjada. Como bien se mencionó anteriormente, si el proceso de forja se utiliza de mala forma, podemos tener ese tipo de defectos. Tenemos defectos como grietas, como segregaciones, porosidades, incluso durante el proceso de forja se puede llegar a ver ese tipo de porosidades. No es exclusivamente después de dicho proceso. Esos procesos pueden comprometer la calidad de nuestra pieza de manera que puede ser en una pérdida financiera también al no poder sacar a la venta o no poder utilizar dichos materiales. Tenemos variaciones en las propiedades mecánicas. Esto se debe a que si no se controla adecuadamente el proceso de la forja, podemos tener estas variaciones, lo cual nos va a repercutir en nuestras propiedades, ya que al no tener el buen control de este proceso, pueden variar las propiedades como la tenacidad, la dureza. Entonces, este es uno de los problemas que se puede tener, además de que también el rendimiento de la pieza puede bajar y su durabilidad se ve disminuida también. Tenemos el desgaste de herramientas. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente el desgaste de herramientas se debe más a cuando se usa la forja por matrices, ya que el uso constante y el no tener un buen mantenimiento de las matrices puede ocasionar que éstas sean desgastadas y que haya pequeñas deformaciones de la matriz, y al realizar una forja nueva tengamos problemas en el cual nuestra pieza ya no sea la misma, tengan defectos, y esto viene de esta parte. Tenemos también dificultades en la producción de formas complejas. Si bien podemos haber dicho, hemos mencionado anteriormente que la forja tiene una facilidad para hacer distintas formas, también hay ciertas formas que son un poco complicadas para este proceso, ya que pueden, al ser formas bastante complejas, especialmente cuando se trata de piezas bastante finas o de características intricadas, muy específicas, el proceso de forja puede ser complicado para realizar estas. O también se puede necesitar de procesos térmicos, tratamientos térmicos adicionales para poder terminar dichas piezas. También tenemos un consumo de energía. Para la forja, para el proceso de forja se utiliza bastante de energía, como bien lo hemos mencionado, para mover el material. Y en el caso de la forja en caliente, se tiene que tener un uso de energía para calentar las muflas y poder calentar nuestro material y que nos permita así deformarlos. Entonces tenemos que el calentamiento del metal a altas temperaturas durante el proceso de forja es el cual requiere la mayor parte de energía. Esto es lo que se viene como un mayor consumo de energía, es donde se va mayormente esta parte. Tenemos también que hay necesidad de tratamientos térmicos posteriores. Como bien lo indicamos apenas, es necesario contar con tratamientos térmicos que nos ayuden con nuestros materiales, ya que así podemos asegurar la calidad de nuestro material, de nuestra pieza, y evitamos que hayan problemas donde tengamos modificaciones en nuestra pieza. De manera que parte de la forja es necesario dichos materiales, dichos tratamientos, perdón, por lo cual este es un gasto extra. No,
no podemos dejar solamente la forja porque pueden presentarse algunos problemas. También requiere de equipamiento especializado. Como bien hemos mencionado, el proceso de forja no es un proceso en el cual se pueda utilizar simplemente con ciertas cosas. Necesitamos de materiales especializados para poder realizar ese tipo de proceso. A manera que si no se cuenta con este tipo de materiales, es casi imposible realizar un proceso de forja de manera correcta. Tenemos el control de la temperatura. El control de la temperatura, en este caso para la forja en caliente, es de vital importancia, ya que si perdemos nosotros el control de la temperatura, pueden resultar en deformaciones de nuestras piezas, pueden haber defectos, pueden haber rupturas incluso de nuestras piezas. Tenemos un impacto ambiental. Esta es una desventaja bastante grande. Como bien se comentó, el proceso de forja es un proceso en el cual se necesita bastante energía. De manera que al utilizar gran energía hay un impacto bastante fuerte en nuestro ambiente. Al igual que dependiendo del tipo de mufla o de horno que se ocupe, podría hacer que llegue incluso a la parte donde puede emitir gases a la atmósfera. Bien, tenemos materiales metálicos que se implementan en la forja. En esta situación podemos ver distintos materiales que son bastante utilizados para un proceso de forja, como tenemos el acero al carbono, el acero inoxidable, el aluminio, el cobre o el titanio. De manera que cada material puede ser de mayor utilidad, de mayor facilidad en el proceso de forja para cierto tipo eh, de piezas, de materiales. Bien, también tenemos que hay distintas piezas que se pueden obtener a través del proceso de forja. Podemos ver que hay performances destinadas a hotelillajes, piezas forjadas específicamente con tolerancias reducidas, que piezas forjadas con flujo de grano orientado, con mayor resistencia de calidad, piezas automotrices, y algunas de estas piezas más representativas que podemos ver que son forjadas son los tornillos, pernos, cerraduras, la parte de cerrajería, toda la parte de tornillería, insertos metálicos, bridas, bielas, cigüeñales, ejes, muchas piezas de la parte automovilística son hechas por el proceso de forja, específicamente en el tipo de forja por matriz. Y bueno, como último punto tenemos en cuenta, aquí tenemos un ejemplo en el cual en el laboratorio tuvimos una forja donde partimos, así como se puede observar, desde un tornillo de aproximadamente 5 pulgadas, el cual se llevó a una mufla a 800 grados, esperando a que tuviera el color que se muestra en la imagen, como un naranja rojizo. Posteriormente se sacó con ayuda de unas pinzas y de guantes, poniendo sobre un yunque o una base metálica y con ayuda de un tornillo se fue dándole golpes para así dar la forma. Este proceso se repitió varias veces hasta llegar hasta este punto en el cual ya tenía una forma más de un cuchillo. Como se puede observar en esta parte, esta es la parte donde se encontraba la cabeza del tornillo y se fue alargando, se fue estirando. Para que llegara a tener esta forma se ayudó de una banda de lija en la cual pudimos darle la forma. Lo que podemos decir aquí es que posteriormente de esto, con ayuda de la banda, podríamos llegar a desbastar mejor para quitar todo este tipo de imperfecciones que se ven aquí. Toda esta parte de estas zonas oscuras se pueden llegar a eliminar gracias a una lija y posteriormente podríamos implementar el uso de algún tratamiento térmico como recocido para asegurarnos que las propiedades de nuestro material, de nuestro cuchillo, sean las adecuadas. Por último, tenemos las referencias que se utilizaron en esta presentación. Muchas gracias.